Se rompió un nuevo récord, un nuevo techo, en este caso del dólar. Además la brecha es del 50% con el oficial. El dólar como realidad, ¿qué aprendimos tanto tiempo de ver con el dólar cuando aumentaba? Que aumentaba todo, que se iba a góndolas rápidamente. Ya vamos a estar hablando de eso, nos parece que no hay espacio para eso y que no debiera ser parte de la realidad, donde hay una caída de consumo tan importante también. Sí vemos que la tensión con el dólar oficial es importante, porque lo decíamos, es más del 50%. Pero sí además que hay una movida en el mercado, a pesar de que es un mercado chiquito, pero que algo te quieren expresar. Y aquí tenemos lo que tiene que ver con el riesgo país, que es todo un dato. Bueno, 1.405 pesos el dólar, pero en Río Cuarto lo vendían a 1.400, 1.425. Este número tampoco se consigue a ese precio. El dólar paralelo, que ha subido mucho, que ha marcado aún más la brecha que tiene con el oficial. Y el riesgo país también comenzó la semana con un fuerte incremento. 1.512 puntos es una de las variables o de los indicadores que también se observan y que hoy ha sido noticia. Bueno, no se vendía acá en Río Cuarto en algunas horas, en algunos lugares, no se vendía en dólares. Cerraron las puertas de los mostradores. Bueno, y el otro dato también, la fuerte caída que hubo en las acciones argentinas. Sí, así es, Pablo. Bueno, como otro de los datos que completa este comienzo de semana, las acciones que cayeron hasta un 10%, acompañadas, como lo decíamos recién, de la suba del riesgo país y del dólar paralelo. Miguel Bosch es un economista que siempre nos ayuda a entender lo que está pasando con la economía, desde una mirada además desde nuestro lugar. Miguel, qué gusto tenerte, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenido. Gracias por invitarme. Bien, primer día hábil del segundo semestre, la fase 2 del programa económico, y empieza así. ¿Qué puede implicar? Bueno, quizás lo que hay que empezar a ver es qué está generando esta movida que muchos incrementa la incertidumbre fundamentalmente. A ver, para muchos lo focalizan en las medidas que se anunciaron de que el Banco Central transfiere todo su pasivo monetario al Banco Central, al Tesoro. Al Tesoro. Esto, a ver, yo no tengo en claro cuántas veces el Banco Central dejó de pagar. Tengo mucho más en claro cuántas veces el Tesoro dejó de pagar. Sí. Entonces, el tenedor de, entre comillas, deuda, creo que prefiere tenerlo como deudor al Banco Central y no al Gobierno Nacional. Para la gente que te está viendo, ¿qué puede implicar esto en términos reales? Además, es como que el Tesoro puede emitir para pagar esa deuda. No, el Tesoro no puede emitir porque solo emite el Banco Central. Bien. Pongamos una cosita. A ver. Cada peso de interés que pague el Banco Central es emisión. Claro. ¿Sí? Ninguna duda. Por una cuestión de balance del Banco Central. Es decir, hoy lo que había sido un gran problema de las LELIQ es que cada vez que pagaba interés estaba obligado a emitir. Hoy va a dejar de hacer eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no tiene que pagar el interés él. Lo va a pagar el Tesoro. El Tesoro no tiene ninguna posibilidad de emitir porque no tiene esa capacidad. Entonces lo va a tener que hacer renovando deuda, que es el punto que va a llevar a un incremento de tasa de interés. ¿Por qué? Porque hoy, vamos a decirlo de esta manera, el Banco Central pagaba interés, no tenía que generar deuda por pagos de intereses y bonos y títulos, pero ahora, fíjense que ahí no generaba, vamos a decir así, incrementos de deuda. Pagando interés no genera incremento de deuda. El Gobierno Central, para pagar interés, va a tener dos posibilidades. O lo saca de su caja, y si tiene déficit, tiene que generar deuda. La deuda es comprar, vamos a decir así, mejor dicho, vender un bono en el mercado. El bono dice 100, vamos a hacerlo simple, valor nominal. Lo que me pague el mercado, pongámosle que es 80, esa diferencia es la tasa de interés. Así se define la tasa de interés, más desde el lado del Tesoro particularmente, siempre es así, pero vamos a dejarlo. Entonces, cuanto más oferta de nuevos bonos haya, menos se van a pagar y más va a incrementar la tasa de interés. Lo que se está esperando hoy es un incremento de la tasa de interés. Eso espero haber sido claro, esa es la idea que en general tiendo a creer que ha generado la movida esta, ¿sí? Todos los bonos bajaron de precio, por eso el riesgo país subió. El riesgo país es una forma simple de decir todo lo que se paga de tasa de interés de los bonos del Tesoro.
porque en realidad el riesgo país es cuánto pago de más por encima de lo que paga el Estado norteamericano, por decirlo. Lo simplifiqué, pero es por ahí. Entonces, en definitiva, lo que hoy ya empezó a pasar es, en el mercado secundario bajó el precio. Por lo tanto, si tengo que salir a emitir un nuevo título en mercado primario, es porque voy a pagar más tasa de interés. Y casi como que quedó cerrado en el día de hoy. No lo veo como una cuestión de mayor preocupación. Es muy simple. Va a haber más oferta de bono y va a bajar su precio. Y va a aumentar. O sea que lo reiteré 3 veces para decir, yo en el fondo no lo veo de la magnitud que hoy nos podría estar, entre comillas, asustando. Pero no deja de ser válido que los indicadores financieros no son positivos de esto. Eso es cierto. ¿Y por qué sube la tasa de interés? Bueno, porque indiscutiblemente el gobierno no va a tener la capacidad de pagar con su caja. Porque estamos leyendo que va a tener que emitir bonos. Y estamos diciendo no va a tener superávit para pagar esto. Eso también lo tomo como una señal. Lo que está diciendo es todo lo que vos ya tuviste de corrección de déficit, sí, hasta ahí llegó. Ahora encima vas a tener que cubrir intereses. Les voy a ser honesto. Voy a fijar posición para que no tengan duda. La deuda del Banco Central, la mayoría fue del Tesoro, que justamente el Banco Central le daba efectivo, para eso emitía, lo estoy simplificando, pero no importa, emitía títulos del Banco Central, justamente. Entonces, en definitiva, yo creo que por ahí viene la preocupación, sí, de este día en términos de cómo se dio. Y que mañana ya se espera otra jornada de mercados, o de qué depende que estos indicadores se normalicen. A la gente, me parece, que no va más allá en el análisis, le preocupa la situación del dólar blue, porque la, sí, gente mira el dólar blue, sí, porque no debería, pero uno sabe que en Argentina hay un correlato después en los precios. Voy a decir, ¿por qué? No sé, pero suben, exacto, los precios del mercado interno. ¿Qué va a pasar? Acuérdense que los precios en general y el del dólar son señales. Cuando la gente tiene la información de primera, no ve los precios. Tengo la información de primera. Cuando no tengo información de primera, veo indicadores, señales, y las veo a través de los precios. ¿Sí? Cuanto mejor funcione a veces ese sistema, va a ser más eficiente cómo se traslada la información. Bien. El dólar blue, indiscutiblemente ya se está subiendo en los últimos 30 días bastante, ¿sí? O sea que ya no es como hace 30 días atrás que yo mismo decía, mira, yo todavía no estoy preocupado. Ya empieza a ser un nivel, hablamos del 4% en un día, ¿no? Por otro lado, seguimos teniendo inflación. Entonces, ahora, ¿a qué quiero apuntar? ¿Por qué no se trasladaba cuando saltó aquellas veces, incluso en enero? ¿Se acuerdan que en enero, sí, subió, después bajó, sí, subió? Porque ya habían descontado en octubre, claro, con un dólar alto. Y vos decís, bueno, yo hoy si sigo subiendo, si ya no vendo lo que fijé a un dólar alto, imagínense si sigo subiendo. En algún momento se va a agotar eso. ¿Sí? En algún punto se va a agotar eso. La pregunta es si hoy se está agotando. Y no lo sé. Claro, no sabemos cuál es el techo. Pero recién, sí, dijiste, tenemos inflación ya. ¿Tenemos inflación? Por supuesto. Porque el dato era que no teníamos inflación, o que se había logrado estabilizar ese indicador. Sí. No. Perdón. Voy a ser contundente. Pero voy a decirlo con una referencia. No conozco yo, pero he buscado casos mundiales donde el pico, el mayor mes de mayor inflación, se haya llegado a un dígito en 6-7 meses. No existen, no existen. Bueno, voy a decir no conozco yo, sí, porque en una de esas existió en un país que yo, sí, no está en la información. ¿Qué le quiero decir? Siempre voy a poner el ejemplo. Bueno, a ver, en el año julio de 1989 tuvimos el pico, después tuvimos mucho, subió, bajó. Sí. Bueno, ¿cuándo llegamos? 3 años después. Si hablamos de Bolivia, 2 años después. El mismo presidente dice 18 meses. O sea, nosotros tenemos por lo menos 10 meses con alta inflación en términos relativos mundial, podremos decir desacelerado de cómo suben los precios. Yo me preocupo mucho por decir esto, porque bajamos la inflación, parece que bajan los precios, sí, algunos. Sí. No, suben menos. Miguel, suben una breve menos para la gente que te está escuchando. Sí. El escenario de devaluación. ¿Puede ocurrir? Fuerte devaluación, dijo Cavallo hoy.
¿Puede venirse eso? Sí, sí. Ahora, el gobierno va a hacer todo para que no. ¿Y por qué digo? Entonces tenemos los dos contrapuntos. Para el gobierno es literalmente perder. Él definió subir a 800, ¿se acuerdan? Sí. Sí. Sí, es mi postura ir allá. Hoy su postura es estar acá, en este nivel. Si se le va, es una pérdida de confianza en la política económica. El gobierno, en ese sentido, una aclaración. Hoy el gobierno, el Banco Central compró 50 millones de dólares. Y mirá que hay poca venta por el sector agropecuario. Entonces, pero aún así el gobierno sigue comprando dólares. Es decir, que hay presión, la hay. Válida. Perdón que me vaya en un segundo, pero lo voy a decir. A ver, ¿qué dicen muchos productores? Si vos me dejás competir hoy, no soy competitivo en gran parte por vos. Yo no puedo vender autos en Chile porque tengo el 60% de impuestos. Sí. O sea, eso es lo que dicen. A veces Sí. vienen otros factores, sos ineficiente por vos mismo. También, pero yo voy a decir lo que dicen. Entonces dice, si vos no me subís el precio vía devaluación, bájame los impuestos. Los impuestos no lo van a bajar. Exactamente. Sí. Entonces hay presión, porque me preguntaste, ¿hay presión? Sí, hay presión. De muchas maneras se genera la presión. Y la presión también se genera a veces en la demanda, no solamente en la presión lobista, para decirlo de esta manera. Entonces, en definitiva, ¿hay presión? Sí que hay presión. Hay que ver, porque el gobierno hoy tiene, creo, margen para aguantar un poco. Yo creo que todavía tiene margen para aguantar un poco. Miguel, gracias. Nada, Muchísimas por favor. gracias, por venir. Miguel, por Un abrazo. visitarnos. Muy amable. A ustedes, muchas gracias a ustedes.